Hola, curiosas y curiosos. ¿Sabéis que Salesforce, Google y Microsoft están tirando la casa por la ventana comprando empresas que analizan datos? ¿Por qué esta fiebre por los datos? ¿Son los nuevos datos el nuevo capital? Pues bien, en este vídeo os hablaré de eso y mucho más, así que te recomiendo que lo veas hasta el final. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! En los últimos días, tres grandes tecnológicas han comprado empresas que analizan datos y que deja bien claro la importancia de estos datos en esta nueva era de Internet. Se trata de Salesforce, Google y Microsoft. En primer lugar, Salesforce ha comprado la firma de análisis de datos Tableau por 13.800 millones de euros. Y de esta manera, el gigante de la gestión de clientes con su exitoso CRM acaba de pagar un precio récord por esta empresa de inteligencia artificial. Una voluminosa operación con la que pretende avanzar en la transformación digital de las empresas. Marc Benioff, el máximo ejecutivo de Salesforce, considerada la empresa número 1 del mundo en gestión de clientes, afirmó que Tableau ayuda a ver y entender datos y Salesforce ayuda a atraer y entender a los clientes. Y es que los datos son el cimiento de toda transformación digital. Esta adquisición es la mayor de la historia de Salesforce tras la compra del fabricante de software MuleSoft, cuando compró esa empresa por 5.900 millones el año pasado. A raíz de esta adquisición, Salesforce prevé ingresar entre 350 y 400 millones de dólares extras en 2020 y llegar a los 16.650 millones de dólares según los cálculos más optimistas, lo que supondría un incremento interanual de hasta el 25%. Y es que la empresa que han comprado, Tableau, tiene 86.000 clientes en todo el mundo, entre ellos grandes compañías como la operadora móvil Verizon o la plataforma de streaming Netflix. Salesforce indicó que combinará las capacidades de Tableau con la plataforma de inteligencia artificial Einstein para así ofrecer a los clientes el análisis y la visualización más inteligente e intuitiva para cada departamento y usuario en cualquier compañía. Pero es que Google también ha desembolsado 2.600 millones de dólares por Locker, la transacción más grande de la historia por una compañía de software. Y ahí es nada. Aunque la adquisición más grande en la historia de Google fue en 2014, cuando pagó 3.200 millones de dólares por Nest, una compañía de hardware especializada en casas inteligentes y el Internet de las cosas. Pero Google acaba de realizar su segunda compra más grande, al desembolsar estos 2.600 millones de dólares por Locker, una compañía de software de análisis de datos. Esta compra es la primera en su tipo, ya que nunca antes se había pagado tal cantidad de dinero por una compañía relativamente nueva y cuyo producto fuera el software puro, no un servicio o un dispositivo. ¿Pero qué es Locker? Pues bien, Locker o Looker, como lo queráis llamar, nació en 2012 y a día de hoy tiene cerca de 800 empleados y los tiene en su sede de Santa Cruz, en California. La empresa se dedica al análisis de datos de aproximadamente 1.600 clientes en todo el mundo. En su corta vida, Locker ha logrado recaudar 281 millones de dólares en capital de riesgo y la compañía estaba valorada en 1.600 millones de dólares. Y Google, viendo su potencial, decidió pagar 1.000 millones más para quedarse con ella. El software de Locker permite a las compañías definir cálculos para evaluar ingresos o el desempeño de clientes de alto valor. Con esta información es capaz de mostrar tendencias sin necesidad de complicadas fórmulas. Locker pasará a integrarse en Google Cloud, siendo la primera adquisición grande para la división y para el nuevo CEO, Thomas Kurian, que se incorporó en noviembre del año pasado. Y por otro lado, una curiosidad, y es que Microsoft ha adquirido una empresa de inteligencia artificial cada 2 meses en el último año. ¡Brutal! Empresas desde Choco, Semantic Machines, Bonsai, Love
o Express Logic. Y con ello están ampliando las capacidades de inteligencia artificial de Dynamics 365 y su Power Platform. Y es por ello que en su último evento en Atlanta, con más de 4.500 asistentes, Microsoft anunció nuevas funcionalidades para la Power Platform, entre las que destacan nuevas herramientas para procesar automáticamente formularios manuscritos, extraer datos significativos de imágenes o clasificar documentos, así como la incorporación de la inteligencia artificial y el Machine Learning en su plataforma de inteligencia artificial Boulder, para que así las aplicaciones y automatizaciones de Power Apps y Microsoft Flow sean más inteligentes. El objetivo de Microsoft es aplicar inteligencia artificial sin la necesidad de escribir código. Algo brutal, por otra parte. Esta nueva función, que toma como referencia escenarios comunes de inteligencia artificial y proporciona soluciones preconfiguradas, ofrece a los diseñadores de apps nuevas formas para resolver tareas cotidianas como el procesamiento de formularios, la detección de objetos y la clasificación de archivos tanto en formato texto como también de extensión binaria. Como podéis ver, curiosos, todas estas nuevas adquisiciones apuntan a un cambio crítico en el entorno empresarial. Los datos son el nuevo capital. Tenemos así capital financiero y capital humano, pero ahora también tenemos capital de datos. Y es que el uso adecuado de los datos permite a las grandes empresas predecir mejor lo que necesitan sus clientes, algo vital para el marketing en los próximos años. Y de aquí la importancia de los CRMs, una herramienta imprescindible para captar clientes y sobre todo fidelizarlos. Porque la nueva era de las ventas no está orientada al producto que vendes, no. Está orientada hacia el cliente. El cliente es el centro de atención, el valor más importante de esta transacción. Y para ello, la utilización de CRMs es clave, una solución de gestión de las relaciones con clientes orientada normalmente a gestionar tres áreas básicas: la gestión comercial, el marketing y el servicio postventa o de atención al cliente. El uso de un CRM forma parte de una estrategia orientada al cliente en la cual todas las acciones tienen el objetivo final de mejorar la atención y las relaciones con clientes y potenciales clientes, los famosos leads o prospectos. Y es que la herramienta CRM y la orientación al cliente proporcionan resultados demostrables, tanto por disponer de una gestión comercial estructurada y que potencia la productividad en las ventas, como también por ofrecer un conocimiento profundo del cliente, algo que te permite crear campañas de marketing más efectivas. Además, las funciones de atención al cliente de una herramienta CRM potencian la fidelización y satisfacción de los clientes, lo que tiene un impacto muy positivo en términos de ventas recurrentes y cruzadas. Y es que, curiosos, pensad que cuesta 9 veces más captar un cliente que fidelizarlo. Y eso las empresas lo saben bien. En los viejos tiempos, hace aproximadamente 5 años, ¡cuánto tiempo!, solo se usaban las direcciones para enviar facturas por correo. Y sí, a veces se utilizaba la segmentación demográfica con fines de marketing. Pero ahora, utilizando modelos de inteligencia artificial de última generación, se puede tener un impacto muy importante en la relación de predicciones sobre el comportamiento del cliente. Y claro, aunque la prensa esté llena de comentarios sobre el lado negativo de las grandes empresas que tienen demasiados datos sobre nosotros, ¿no sería interesante para ti y para mí que las empresas dejasen de enviarnos correo basura en correos electrónicos inútiles que no queremos? Pues estas herramientas ayudan a eso. Porque si no, os preguntaría, ¿cómo deben comunicarse las compañías a aquellos clientes que sí desean continuar las conversaciones comerciales con sus proveedores preferidos? ¿O cómo deberían las compañías participar de manera efectiva al mismo tiempo que respetan la privacidad y el espíritu de las leyes como el GDPR? Pues bien, una opción que parece obvia es reducir estos correos electrónicos no solicitados, también los mensajes SMS o las pesadas llamadas desde sus centralitas. ¿Qué opináis? Ahora, en esta época de la primacía de la privacidad, cuando se trata de contactar a los clientes, las empresas B2C no pueden permitirse perder la diana, ya que su oferta de dardos de marketing ya no son ilimitadas como antes. Ahora ya no puedes bombardear al cliente con emails y llamadas, aunque sepamos que algunos lo
siguen haciendo. Sin embargo, con esta nueva tecnología se puede obtener el equilibrio adecuado y las marcas pueden detener el envío de spam, detener el envío de correos electrónicos inútiles, ya que tienen más información sobre lo que el cliente quiere comprar. Así, las marcas pueden cronometrar mejor la intención del cliente, por lo que las empresas enviarán contenidos de marketing cuando el cliente esté más receptivo para comprar. Y es que, por ejemplo, en Europa, bajo la nueva norma de privacidad GDPR, el equipo de marketing solo puede enviar 10 comunicaciones no solicitadas a un cliente, incluso si este cliente opta por ello. Eso significa que comprender lo que tus clientes necesitan es más importante que nunca. Es por eso que los grandes proveedores del software del mundo necesitan herramientas de inteligencia artificial que aborden estos temas. Y por esta razón, estas 3 compañías tecnológicas tan grandes han comprado empresas que analizan datos. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿También pensáis que los datos es un nuevo capital? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos 2 vídeos. En uno os explico la criptomoneda de Facebook y en este os hablo de las razones para crear un canal de YouTube. Os aseguro que son 2 vídeos muy interesantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.